Hola, en el marco de las entrevistas que estamos desarrollando en el proyecto POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, tengo el gusto de presentar en esta ocasión a nuestro invitado, el profesor y amigo, el doctor Alfonso Santiago. Alfonso es doctor en Derecho y abogado por la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad es el director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es conjuez de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha sido asesor del Congreso de la Nación Argentina y de la provincia de San Luis, y lo que resulta quizá especialmente interesante ha sido asesor de la Convención Constituyente de la provincia de Santiago del Estero del año 2005. Ya hablaremos probablemente de eso con Alfonso. Y ha sido también asesor de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como investigador, Alfonso es autor de numerosos artículos académicos, científicos publicados en revistas de mucho prestigio, así como de libros y de capítulos de libros sobre materias vinculadas al derecho constitucional. Nada más que agradecerte, Alfonso, por tu buena voluntad de aceptar esta invitación en este diálogo que comenzaremos cuando tú quieras, ¿no? Bueno, la verdad que estoy muy honrado, muy agradecido de poder participar de este diálogo contigo, José Ignacio. Nos conocimos hace muchos años y la verdad que tenemos en común esta pasión que es el derecho constitucional. Y de algún modo este gusto, esta inquietud y esta atención ahora se centra bastante este año 2021 en Chile. De algún modo nuestra región ha tenido distintos procesos constitucionales. Cuando en la década del 80 varios países retornamos a la democracia, tuvo lugar el ciclo constituyente en Brasil del 88, Paraguay del 92, Colombia del 91 y la reforma constitucional argentina del 94. Es decir, que esas reformas constitucionales del 80 fueron una ola de algún modo. Después vinieron la primera década del siglo XXI las reformas constitucionales bolivarianas. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que trajeron algunas novedades. Y esta década del 20, la tercera década del siglo XX, arranca con esta novedad que toda América está muy pendiente, que es el proceso constituyente chileno. Así que poder acompañarlo, poder participar de algún modo desde mi país y desde la ciencia constitucional de este proceso, para mí es interesantísimo. Así que muchísimas gracias por la invitación que me has hecho. Estupendo. Mira, si te parece, me gustaría que comenzáramos a conversar sobre un tema que puede ser como muy pedestre, pero si uno se pone a pensar y escucha un poco el debate que tiene lugar en los sectores políticos, incluso yo diría que en algunos sectores académicos, ¿está realmente claro qué es una constitución y qué podemos esperar de una constitución? Porque a veces pareciera cuando uno escucha estos debates, ¿no?, de que las constituciones, para algunos, tienen un carácter que no sé si será el mismo que tienes tú y yo, o lo mismo que tú y yo entendemos por constitución. ¿Qué entiendes tú por constitución? ¿Qué podemos esperar de una constitución? Bueno, las cosas más difíciles que al menos a mí me resulta como profesor de Derecho Constitucional es dar una explicación cabal y completa de lo que es una constitución. Porque en la Constitución se mezcla lo político, lo jurídico, lo cultural. Yo diría que así como en la vida de las personas hay, diríamos, desde la realidad, un sueño, un proyecto, unos códigos de acuerdo a los cuales uno quiere guiar su conducta, a nivel social, la Constitución explica esto mismo. Es decir, los ideales, los proyectos, las normas conformes a los cuales una persona quiere vivir. Son los ideales de una comunidad. Por lo tanto, es un documento muy rico la Constitución. A mí yendo a uno de los Dilthey, un famoso filósofo, decía que hay ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Las cuestiones de la ciencia de la naturaleza se explican. Uno explica un fenómeno, cómo sale el sol, etc. En cambio, los fenómenos culturales, más que explicarse, se comprenden.
¿Y cómo se comprenden? Desde el sentido que tienen, ¿no? Cuando uno ve un libro, cuando uno ve un gesto de una persona, cuando uno ve un cuadro, más que explicar el cuadro, lo tiene que comprender. Lo comprende desde el sentido, intentando ver qué sentido tiene. Entonces yo pienso que los sentidos o significados que tiene una constitución son múltiples. Yo diría que en primer lugar es de algún modo un código genético, un programa base en términos informáticos en base al cual se proyecta la convivencia social. Por lo tanto, a la alteración de cualquier código genético de cualquier sistema operativo es algo muy delicado, muy importante, porque conforma todo, ¿no? Y por lo tanto hay que acercarse a manipularlo, digamos, con mucho respeto, porque tiene mucha importancia. Otro segundo significado que me parece bastante interesante, la Constitución es el acuerdo fundamental de las distintas fuerzas políticas y sociales que integran una comunidad. Es el Agreement of Fundamentals, ¿no? Los acuerdos fundamentales que tiene una comunidad. De algún modo es una ley que nos une. Después habrá diferentes opiniones políticas, distintas tendencias políticas, pero la Constitución de algún modo es una bandera común, unas reglas de juego que nos abarcan a todos y que todos nos sentimos identificados por eso. Por lo tanto, la Constitución tiene que expresar esos acuerdos básicos y fundamentales. No puede ser la imposición de una mayoría circunstancial sobre la minoría. Tiene que tener la mayor receptividad posible, mayor consenso, ¿no?, en los acuerdos básicos. Después me parece que también para nosotros que estamos acostumbrados al derecho, podemos decir en la norma jurídica suprema, es decir, la que va a establecer cómo las demás leyes, las demás normas se van a ir creando. Y por lo tanto, cuidar la técnica legislativa, la claridad, etcétera, es muy importante. Y después hay que ver esos 4 aspectos más. Fundamentalmente la Carta de la Constitución, la ciudadanía la interpreta como una carta de derechos. Es decir, diríamos, ¿qué derechos el Estado me va a reconocer a mí? ¿Cuáles van a ser las prerrogativas que yo voy a tener frente al poder público, frente a los demás? Por lo tanto, esta significación de la Constitución como carta de derechos, como expresión de las libertades fundamentales, hay que tenerla bastante en cuenta. Pero junto a eso, tiene que diseñar un sistema de gobierno que sea capaz de producir, de gobernar. Por lo tanto, la Constitución también es un instrumento de gobierno. Tiene que crear instituciones de modo tal de que quienes gobiernan puedan efectivamente gobernar. Es decir, que no tiene que crear un gobierno, diríamos, paralizado, sino movilizado. Pero como sabemos que todo gobierno tiene tendencia al abuso, tiene que ser un instrumento de control del gobierno. Y junto a eso tiene que tener presente las políticas públicas, el proyecto del país a mediano y a largo plazo. Son 30 o 40 años en adelante que tiene que expresar esas condiciones. Todos estos significados están presentes en una Constitución. Por lo tanto, es muy rica, es una creación de los últimos siglos, que no solamente es de los abogados o de los juristas, es de los políticos, pero también es del mundo cultural y de los hacedores de políticas públicas. Así que esto es lo que yo pienso de la Constitución. No hay una definición única que pueda expresar, sino que tenemos que ir recorriendo sus distintos significados y tenerlos siempre todos presentes, al momento de confeccionar el texto y después también al momento de interpretar. Así que esto es más o menos la concepción rica que yo tengo de la Constitución, que intento expresar a mis alumnos, ¿no? Así arrancamos. Muy bien. Alfonso, ¿y cómo hacer para que toda esta riqueza conceptual que tiene la Constitución, que tiene aristas culturales, políticas, jurídicas, hasta incluso del alma de la nación, se podría decir de alguna manera, cómo hacer para que toda esta riqueza no se traduzca en inoperancia? Porque, claro, la riqueza cultural, la riqueza que puede darse desde el punto de vista político, en fin, pudiera entusiasmar al punto de transformarla en un texto enorme, un texto a lo mejor incluso hasta contradictorio. ¿Cómo hacer para poder lograr ese equilibrio? Sí. Muy bueno el punto ese. Es decir, decíamos que son los acuerdos básicos y fundamentales, que es la norma jurídica suprema. Es decir, que tenemos que ver que estamos haciendo una constitución que es una ley madre, una norma madre de otras. Por lo tanto, lejos de ser detallista y precisa, tiene que recoger esos acuerdos básicos y fundamentales
no tiene que fundir el constituyente el rol que tiene el legislador. El legislador después va a poder ir acomodando esos grandes ideales, esos grandes acuerdos a las distintas circunstancias dentro del marco general que le corresponde. Por lo tanto, ubicarse, no confundir el rol del constituyente con el legislador es una de las reglas sabias de una buena constitución. Tiene que tener una amplitud y a la vez decir algo, es decir, no tiene que tener contenido concreto, ¿no? Pero expresar en términos amplios todos estos significados que estuvimos hablando antes, ¿no? Las buenas constituciones son capaces de ser una hoja de ruta amplia a través de los cuales los países se puedan desarrollar. A mí me parece que uno, por ejemplo, concreto, ¿no? Alemania destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que arrancar desde las cenizas. La ley de Bonn, o la Constitución alemana de 1949, desde el artículo 1, con esa defensa de la dignidad de la persona humana, fue capaz de acompañar el desarrollo del pueblo alemán a lo largo de, primero, la reconstrucción, después de la unificación y después del liderazgo europeo. Y todo eso lo hizo desde un proyecto político exitoso guiado por ese texto constitucional. España lo mismo, más allá de los avatares de cada uno de los momentos, desde el año 71, mira hacia atrás cómo está España desde el punto de vista institucional, político, social, económico en el 78, y lo que fue capaz de hacer, diríamos, y indudablemente la Constitución de 1978 fue un gran avance en ese lugar. Y si nos vamos al origen del constitucionalismo, lo que significó la Constitución americana de 1787, ¿no? 13 colonias perdidas por allí, que se ponen de acuerdo, que crean un sistema institucional y permiten el despliegue de un país de costa a costa, digamos, y un surgimiento de una potencia. Y indudablemente lo institucional, lo constitucional, es el primer factor decisivo de estos proyectos políticos exitosos. También, si tuviese que ir al caso argentino, la Constitución de 1853, inspirada por Alberdi en Chile, en Valparaíso, allí escribió lo que llamó las bases, un proyecto político que permitió a la Argentina entre 1853 y 1910 pasar de una población de 1 millón a 7,5 millones, consolidar su dominio sobre todo el territorio y garantizar el gobierno federal. Es decir, las constituciones, las instituciones son el primer paso para que después venga todo el despliegue de un proyecto político. En la Unión Europea también pasa lo mismo. Primero fueron los acuerdos, digamos, constitucionales internacionales, los que, establecidos sobre esa base, los que permiten después el despliegue de lo económico, de lo social, de lo cultural. Así que estamos en una cosa que tiene que ser amplia, tiene que haber una genialidad, de algún modo, una capacidad de traducir en términos y normas jurídicas la riqueza de una visión y de un proyecto de país. ¿Y qué piensas tú de un tema que también está en el debate político y jurídico actual en Chile, que es el siguiente? Chile tiene una tradición constitucional que comienza más o menos el año 1811, 1812, con el establecimiento de la primera Junta Nacional de Gobierno, y de allí en adelante hay, yo diría desde 1818 en concreto, la independencia, de allí en adelante hay más o menos ciertos rasgos constitucionales que han estado permanentes dentro de la historia constitucional chilena. Algunos ya, de hecho, hablan de una tradición constitucional chilena, con sus avatares, con sus cambios, en fin. Uno de los aspectos que se está debatiendo hoy en día es la idea de eventualmente refundar el orden constitucional y refundar, por tanto, incluso el Estado y la República. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo ves? Yo decía que, de algún modo, el proyecto de Constitución se asemeja a los ideales que tiene una persona. Y toda persona, como toda comunidad política, tiene su historia, su identidad, que no es un inmovilismo, pero de algún modo me parece que las mejores propuestas armonizan identidad con proyecto. Memoria, identidad y proyecto. Yo creo que esas son 3 cosas que tienen que estar presentes en un proceso constitucional. Memoria, los aprendizajes que desde la historia tenemos.
quiénes somos, es decir, que tiene que adaptarse realmente a las necesidades concretas o al modo de ser concreto del chileno y por lo tanto tiene que ser propia de cada uno de los países. No sirve aquí copiar. Más que copiar hay que inspirarse más que imitar, ¿no? Diríamos, los modelos seguros tienen que ser siempre adaptados a la propia realidad, a la propia identidad que tiene que ser mantenida. Pero esa identidad no es una identidad como lo mismo de las personas, fija y congelada, sino que tiene que tener una perspectiva. Desde la realidad, el ideal, la mejora. Pero si yo no tengo en cuenta quién soy y quién he sido, es difícil que acierte en adelante, ¿no? Cada una de las personas somos únicas, irrepetibles e incomparables. En algunos de los países también son únicos, irrepetibles e incomparables. Y el acierto constitucional precisamente está en poder expresar desde la propia identidad y desde la propia memoria un proyecto para 20, 30, 40 años que pueda estar guiado, ¿no? Alberti decía que una constitución es una especie de andamio en base al cual después se hace el edificio y después se quita el andamio y después para seguir andando, viendo el siguiente paso. Yo creo que eso, la tarea importantísima de los constituyentes es ponerse de acuerdo, dialogar y ponerse de acuerdo y poder expresar los proyectos, y traducir eso en términos jurídicos, los proyectos que como comunidad los chilenos tienen para las próximas décadas. Un horizonte me parece interesante por 30, 40 años, porque me parece que puede ser una etapa interesante. Pero ponerse de acuerdo, pero en ese ponerse de acuerdo, diríamos, y proyectar el futuro, la memoria y sobre todo la identidad chilena es muy importante. Yo creo que no sería un error hacer tabula rasa, porque lo mismo que los proyectos de las personas. Uno no puede, diríamos, resetear y empezar de nuevo la propia historia personal. No, puede ser que uno desea dar un cambio, un nuevo rumbo, poner nuevos énfasis, pero siempre desde la realidad de lo que uno es. Por lo tanto, me parece que la rica tradición constitucional chilena, yo pienso que debería estar, debe ser tenida muy en cuenta, ¿no? Tú, Alfonso, participaste o al menos presenciaste y estudiaste la reforma constitucional, la gran reforma constitucional de Argentina del 94, y participaste ya de alguna manera con las manos en la masa en esa reforma constitucional de Santiago del Estero del 2005. ¿Qué piensas tú, de acuerdo a lo que tú viste, y sobre todo quizá en esa asamblea constituyente de Santiago del Estero, cómo abordar un trabajo de esta magnitud? Porque estamos hablando de lo que tú comentabas, ¿no? La norma en que se fijan los acuerdos básicos y mínimos, ¿no? Si tú tuvieras que hacerle una sugerencia a un convencional, ¿qué le dirías? Bien, también pude participar en el año 2009, me invitaron de Bolivia unos años antes para... Ellos sí estaban casi haciendo una nueva constitución, diríamos, porque estaban en un proceso político de mucha transformación. Entonces yo le diría, yo lo que he visto de estos tres procesos es la necesidad de un doble nivel de acuerdos políticos y acuerdos técnicos jurídicos. Entonces, yo creo que es muy peligroso entrar a ciegas a una convención constituyente. Es decir, entrar a ver qué pasa. Yo creo que hay una etapa previa, en la Argentina se trataba de una reforma constitucional que es más fácil que una constitución nueva, ¿no? Pero, ¿cómo fue el proceso de la constitución argentina? Se pusieron de acuerdo previamente, un acuerdo político entre Alfonsín y Menem, entre el Partido Radical y el Partido Peronista. Entre los dos, que representaban, de acuerdo a las últimas las elecciones que había habido en la Argentina en los últimos 10 años, representaban el 80-90% del electorado. Por lo tanto, las dos cabezas estaban de acuerdo, había un acuerdo político. Que fue un acuerdo, diríamos en este caso, más que de coincidencia, de añadidos. ¿Por qué? Porque Menem quería fundamentalmente la reelección y pocas cosas más, y Alfonsín quería introducir en el sistema presidencialista muchos elementos parlamentaristas para darle un mayor control al Ejecutivo, al hiperpresidencialismo argentino, según su concepción.
Bueno, entonces, se pusieron de acuerdo en lo que se llamó el Pacto de Olivos, un acuerdo político entre los dos, en 13 puntos que tenían que ser aprobados o rechazados en bloque. Es decir, no se podían, si se aprobaban todos, y si se rechazaban todos. ¿Esto para qué? Para que después ese pacto no se rompiera. Y se habilitaron para la libre discusión otros 14 temas. Bien. Ese acuerdo después se convirtió en una ley del Congreso, se eligieron los convencionales constituyentes y después la Asamblea Constituyente en 3 meses, fue capaz de ir instrumentando y convirtiendo en texto constitucional los acuerdos políticos y técnicos previos que se habían dado. Bien, entonces esto fue un modelo cerradito, diríamos, donde los consensos políticos y técnicos se habían ido gestando previamente a la elección. Después la elección confirmó la voluntad del pueblo de dar ese consentimiento a eso, y después durante 3 meses se pusieron la muerte. Muy distinto fue el proceso constituyente boliviano. Yo me acuerdo que fui y le dije, miren, estuve con el doctor Aguilar, que era en ese momento el presidente de la Convención Constituyente, y que si no hay acuerdos, esto va a ser muy caótico. Y de hecho fue muy caótico y tuvieron que pedir prórroga, y finalmente, como exigían también las 2/3 partes para aprobar cada reforma constitucional, eso no se consiguió dentro de la convención. Tuvo que aprobarse de algún modo ilegalmente a través de un plebiscito que convalidó, porque eran incapaces de llegar a esos acuerdos. Entonces, a mí me parece que habría que ir viendo, de acuerdo a las fuerzas políticas y a las mayorías que se vayan gestando, en Chile, no sé si los partidos de centro-derecha y la centro-izquierda, ir generando mesas de diálogo a un doble nivel. A un nivel político, donde decir, bueno, supongo que los convencionales constituyentes o los partidos que presenten convencionales constituyentes, antes de hacer su propuesta, van a tener que definir qué propuesta van a llevar a la Convención Constituyente, cuáles son los puntos fundamentales de reforma. Bueno, entonces, ver qué coincidencias o de algún modo el consenso puede ser porque estamos de acuerdo en lo mismo, o porque estamos de acuerdo en concedernos recíprocamente cosas, y entonces hay un consenso por adición, diríamos, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante este diálogo que puedan tener los líderes y la dirigencia de las principales fuerzas políticas, las que más representan. Es difícil tener la unanimidad, pero sí de las fuerzas. Y después, junto a esos acuerdos políticos, abajo los equipos técnicos, porque no son, diríamos, esos acuerdos políticos hay que traducirlos después en buenas técnicas jurídicas. No podemos. Entonces, ¿quiénes van a ser los técnicos, los constitucionalistas o los juristas que desde una y otro lugar van a establecer esto? Entonces, esto me parece fundamental, tener en cuenta que si uno entra a ciegas y hace un trabajo previo de acuerdo, va a ser difícil, aunque los plazos son más amplios. Allí en Chile me parece que están casi un año, ¿no? Claro, es un mínimo de 9 meses y un máximo de 12 meses. De 12 meses, exactamente. Pero sí, yo creo que hay que ir gestando los acuerdos básicos y fundamentales que podrían darse, ¿no? Esto es difícil, me parece que va a dar un doble juego. Primero, las fuerzas políticas tienen que definir cuáles son las propuestas de sus convencionales como puntos fundamentales para la reforma. Pero a la vez de estar definiendo eso, tienen que estar viendo cómo consensúan política y técnicamente lo otro. De lo contrario, puede ser muy difícil. Entonces, requerirá una apertura para el diálogo, para el acuerdo, para la concesión, que es muy importante, ¿no? Estos, me parece que ejemplos de esa concesión y diálogo se dieron positivos en la Constitución Española del 78. Bueno, este caso de la Constitución Argentina también lo es. La Constitución norteamericana, fíjense, muy interesante porque
cómo se creó el Congreso, porque estaban los estados chicos que no querían ser absorbidos por los estados grandes. Claro. Estaban los estados grandes que no querían ser considerados igual que los estados chicos. Entonces, ¿cómo hicieron? Y bueno, Congreso bilateral, bicameral, digamos, con una Cámara de Senadores donde el principio de igualdad de los estados está asegurado, y una Cámara de Representantes donde los diversos tamaños de los estados y la importancia también se ve reflejada. Si hubiese habido una rigidez, no hubiese sido posible llegar a la Constitución de 1187, que pasó de la confederación, donde cada una de las 13 colonias estaba por su lado, a una, dice la Constitución norteamericana, a una unión más perfecta. Esa unión más perfecta es la que le permitió, digamos, a Estados Unidos, desde el punto de vista institucional, una razón que... Entonces, el acuerdo, la flexibilidad, la capacidad de diálogo, de respetar distintos intereses, es fundamental. Es decir, que la Constitución requiere de los políticos una enorme capacidad de diálogo. Yo pienso que el diálogo y el acuerdo es más fácil en la medida en que haya racionalidad sobre ideología y sobre un interés propio a ultranza, ¿no? Entonces, me parece que es el arte de la política, de buscar acuerdos comunes, de buscar acuerdos racionales, de ver cuáles son los reales intereses que tienen e intentar contemplarlos. Es una alquimia constitucional, una comida que hay que hacer, diríamos, poniendo ingredientes muy adecuados, ¿no? Y para eso los intérpretes tenemos que tener, todos los intérpretes involucrados, los políticos, los juristas que colaboren, en fin, tienen que tener muy claro esta idea de lograr diálogos, acuerdos, sí, transar, ceder. Mira, una pregunta técnica, que tiene muchas respuestas, creo yo, pero ¿cómo lo ves tú técnicamente hablando? Una de las discusiones que se da de tipo formal es, se aprobó y forma parte de las reglas con las que operará la Convención Constituyente, la idea de que las normas de la Convención tienen que aprobarse por los 2/3. Ahora, dos dudas. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo por 2/3? Tú ahí te darás cuenta que las interpretaciones pueden ser de lo más disparatadas posibles, ¿no? Y después, no hay ninguna regla que diga expresamente que al final del trabajo todo tenga también que ser revisado y aprobado por 2/3. Y también hay que haya interpretaciones. Y dice, bueno, mire, entonces, como no es necesario, o al menos porque no lo dice expresamente la norma, no se revisa. Otros dicen, no, mire, es que no se puede dejar de revisar el todo una vez que se ha concluido el trabajo de las partes. Yo entiendo que aquí las respuestas políticas son otras, que aquí no nos vamos a meter. ¿Cómo lo ves técnicamente tú esto? Técnicamente yo pienso que, diríamos, si el constituyente, el poder preconstituyente le puso una regla de que cada una de las reformas tiene que ser aprobada por 2/3 partes, debería hacerlo. Después, la propia convención constituyente, cuando se reúna, la primera trabajo que va a tener es dictar su propio reglamento. Y en ese reglamento va a poder decir si finalmente el texto tiene que ser aprobado por 2/3 partes o no. Yo diría que aspiracionalmente y desde el punto de vista de una técnica jurídica sería bueno eso, ¿no? Que el texto final tenga que ser aprobado. En el caso de la reforma del 94, no exigía mayoría simple, pero fue simbólicamente la reunión final, todos los convencionales constituyentes, todos, los que estaban a favor y en contra de la convención, aprobaron el texto unánimemente. Y esto, diríamos, reforzó este sentido que tiene la Constitución como ley de todos. Más allá de las diferencias que había habido dentro de la Convención Constituyente, todos unánimemente aprobaron lo que había sido fruto de la discusión. Entonces, me parece que desde el punto de vista simbólico, político, esa aprobación es muy importante, pero yendo al punto concreto, me parece que si el poder preconstituyente le fija un límite de las 2/3 partes para cada reforma, eso debe estar así. La aprobación final, me parece que es la propia Convención Constituyente, al dictar su reglamento, la que debería definir este punto si no está suficientemente aclarado. Ahora, 2/3 partes en todas las reformas
la experiencia boliviana, que conocí muy de cerca, aunque estaba previsto en la norma, no fueron capaces de lograrse. Entonces, ¿cómo se saneó esto? A través de la consulta popular final. Tiene sus, digamos, desde el punto de vista formal jurídico, sus reparos, porque de hecho muchas de las reformas que se introdujeron no fueron aprobadas por 2/3 partes. Pero se saneó finalmente eso con la consulta popular, que es un mecanismo que se puede hacer. Es decir, que me parece que se le pone desde las definiciones preconstituyentes, se le pone a la Convención Constituyente unas condiciones de diálogo, de acuerdo, muy fuertes, ¿no? Es decir, que esto va a requerir eso, una gran capacidad política y técnica. Indudablemente, me parece que buena parte de estas dudas que estamos conversando se van a despejar cuando sepamos los resultados de la elección de los convencionales. Es decir, que si el centro izquierda más tradicional chileno tiene el 60-70% de los votos, ¿de qué va a depender el éxito de la Convención Constituyente? De la capacidad de diálogo y acuerdo de estos dos sectores más tradicionales, es decir, que han estado participando. Ahora, si irrumpen fuerzas nuevas en el proceso electoral con una participación creciente, diríamos, esas fuerzas nuevas, por su propia identidad, muchas veces buscan reivindicaciones muy fuertes y que pueden ser resistidas por otros sectores, y entonces lograr los acuerdos puede ser más difícil con fuerzas nuevas que vengan. Entonces, esto me parece que también las elecciones van a poner de manifiesto de modo real qué voluntad de cambio, qué grado de cambio tiene la sociedad chilena. Quiere diríamos, una reforma y una mejora tal vez muy importantes o importantes, pero expresadas a través de las fuerzas políticas más tradicionales, o quiere nuevos actores, nuevos temas, Esto, diríamos, va a ser decisivo la conformación o el modo que va a funcionar la Convención Constituyente, el resultado electoral. Si hay nuevas fuerzas con demandas muy revolucionarias, con un peso electoral muy fuerte, tanto de un lado como de otro, puede ser muy difícil la gestación de estos acuerdos, ¿no? Ahora va a requerir esfuerzos. En cambio, si de algún modo, ya sea por centro derecha o por centro izquierda, las preferencias del electorado van hacia fuerzas que ya están acostumbradas al diálogo, va a haber discusión, va a haber lo que es propio de cualquier asamblea constituyente, pero me parece que finalmente pueden ser capaces de llegar a un acuerdo. Es decir, que en definitiva, de la voluntad popular, de cómo se expresa esa voluntad popular en la elección de convencional constituyente, está en buenas manos el resultado de la propia convención. Tú conversabas recién algo que me llamó mucho la atención y me parece interesante. Argentina es una república presidencialista desde sus orígenes. Sin embargo, en la reforma del 94, la gran reforma del 94, comentabas que se discutió por parte del radicalismo, me parece en principio, sí. La idea de disminuir ese marcado presidencialismo argentino. En Chile también lo tenemos, ha sido siempre una gran discusión, tendiendo aquí a un semiparlamentarismo, semipresidencialismo. Me da la impresión de que en todo caso eso fracasó. Exactamente. Es decir, que lo que quería Alfonsín era, la pretensión de Alfonsín fue introducir un primer ministro responsable ante el Congreso y nombrado por el Congreso para ir a un régimen parlamentarista. Este era lo que Alfonsín, siendo presidente desde el 83, él intentó llevar adelante esa reforma, que no la pudo, del mismo modo que no pudo trasladar a la capital, no pudo llevar adelante su reforma constitucional. Pero ese era su proyecto. Entonces,
su proyecto de primer ministro quedó transformado en un jefe de gabinete. Es decir, diríamos, no un primer ministro nombrado por el Congreso con acuerdo, sino un jefe de gabinete nombrado por el presidente, pero que puede ser removido por el Congreso. En eso la Constitución peruana también está en esa misma tesitura. Y entonces, ese modelo, en la práctica, atenuó muy levemente el presidencialismo, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, le quitó, y eso ha sido importante, le quitó la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Antes el presidente, junto a ser presidente, era el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Y siendo jefe de la ciudad de Buenos Aires, al perder eso, en la práctica, lo que pasó es que la oposición surgió desde el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, tanto de la Rúa como después también Macri, surgieron como jefes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso fue lo que pasó aquí en la Argentina. Así que el intento de atenuar el presidencialismo en buena medida fracasó. Fue muy levemente atenuado. Por ejemplo, el presidente antes podía nombrar juez a quien quería. Ahora necesita elegir entre una terna que le hace el Consejo de la Magistratura, elegir uno de esos tres. Para nombrar juez de la Corte antes necesitaba una mayoría simple, ahora necesita 2/3 partes. Antes todos los fiscales dependían directamente del presidente, ahora los fiscales son un órgano autónomo, extrapoder. Por lo tanto, algún recorte de facultades hubo, con alguna consecuencia práctica, como la que estaba diciendo. Es decir, que lo institucional alguna importancia tiene, pero no se ha producido una transformación completa del sistema presidencial. ¿Y tú cómo lo ves? O sea, ¿tú lo ves como un tema, o sea, si dependiese de ti, te consultaran, mire, profesor Santiago, nos gustaría que nos diera un planteamiento respecto de la forma de gobierno en Argentina para los próximos 100 años. ¿Tú lo tienes en mente como una prioridad el cambio de la forma de gobierno en Argentina? No. Yo pienso, le decía antes que así como las personas tenemos nuestra historia, nuestra identidad, sin que sea una cosa definitiva, la historia presidencialista de nuestro país es una tradición que responde a nuestro modo de ser, y pensar que nuestros problemas se derivan de eso, yo realmente no lo creo. Sí creo en la necesidad de mayores controles, de atenuaciones, etcétera, pero no serían partidarios de introducir en la Argentina un régimen parlamentarista y pensar que esa fórmula nos daría un resultado general. Siempre hay problemas de instituciones y hay problemas de cultura. Yo pienso que los problemas argentinos son más de cultura política que de instituciones políticas. Estoy de acuerdo con muchas de las reformas que se han dado, por ejemplo, de recorte del poder presidencial, como las que estuve haciendo, pero no una mutación de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista. Yo personalmente no lo haría. El parlamentarismo, al menos lo que conozco de la realidad argentina, llevaría a una inestabilidad todavía mayor de los apoyos, porque dependería de los acuerdos parlamentarios, serían muy frágiles. Tendríamos, me parece, una democracia a la italiana. Es decir, la Argentina se parece mucho a la italiana, y el problema que tiene, no tendríamos una democracia bipartidista o un parlamentarismo bipartidista como Inglaterra o en algunos momentos fue España. Yo tengo un parlamentarismo a la italiana, con coaliciones muy débiles, y que en cambio me parece que nuestros países necesitan, por eso decía esta idea de la Constitución como instrumento de gobierno, necesita poder crear espacios para que las transformaciones que se deben dar sean capaces alguien de decidirlas y poder instrumentarlas. La debilidad de los gobiernos en países que tenemos que seguir creciendo, no la veo como positiva. Así que yo soy presidencialista, atenuado, pero presidencialista. Está bien.
Una clave dentro de un sistema de separación de poderes es un poder judicial fuerte. Argentina tiene una Corte Suprema que, al menos desde este lado de la cordillera, muchos hemos mirado siempre con bastante admiración. Una corte que desde muy temprano del funcionamiento del sistema constitucional argentino comenzó a funcionar muy en clave corte norteamericana, ¿no? Con la idea de un precedente, no siendo Argentina un país de common law ni del sistema de precedente, pero me parece que en un sistema constitucional los jueces y el Poder Judicial son trascendentales, ¿no? ¿Cómo han sido los jueces en Argentina? ¿Cómo son los jueces? ¿Cómo es la Corte Suprema? ¿Cómo ves tú el sistema del control de constitucionalidad, que es un problema? Hoy está puesto también en el tapete la posibilidad de eliminar en Chile el control de constitucionalidad, al menos del Tribunal Constitucional, por este carácter contramayoritario. En fin, ¿qué piensas tú de eso? Sí. Entonces, a mí me parece que el modelo norteamericano me convence mucho, digamos, el federalista ha hecho de modo creativo y resolviendo problemas muy reales, ha sido muy original, y en donde se equilibra, digamos, las fuerzas de un presidente y una mayoría legislativa con un control. Es decir, que nosotros decidimos jugar al fútbol con árbitro, es decir, no solamente con reglamento, sino con árbitro. y hasta con VAR, diríamos. Es decir, que, bueno, eso es el sistema de control de constitucionalidad, que me parece que es un contrapeso imprescindible de cualquier sistema democrático. Nosotros no vivimos en una democracia sin más, vivimos en una democracia constitucional, una democracia con reglas de procedimiento y reglas de contenido. Y si no tenemos, digamos, alguien que los controle efectivamente, me parece que nuestros países y nuestras tradiciones podemos perder mucho de Estado de Derecho, de garantía de derechos humanos, etc. Entonces yo mantendría. En la Argentina, diríamos, tenemos eso, una práctica del año 1862 que se instauró en la Corte de control de constitucionalidad, que ha ido funcionando en etapas mejores, en etapas peores. De algún modo, el árbitro no puede ser hacer que el partido sea bueno, así que los protagonistas siguen siendo los políticos. Pero entonces no hemos tenido, me parece, más problemas de jugadores que de árbitro, pero en esa analogía, diríamos, nuestro arbitraje tal vez pueda mejorar, pero como tiene bastantes puntos rescatables. Yo mantendría en la Argentina, indudablemente, el control de constitucionalidad a cargo de todos los jueces, y en Chile, que han optado por ese sistema de tribunal constitucional, siguiendo modelos más europeos, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, yo lo mantendría. Es decir, es muy bueno este contrapeso. El tribunal constitucional después tendrá que autolimitarse, tendrá que ser deferente, sobre todo en determinadas materias, hacia los poderes políticos, pero dejar de jugar con árbitro al fútbol puede ser muy peligroso. Es decir, que tenemos que jugar con árbitro y ahora tenemos VAR. Es decir, que tenemos técnicas constitucionales que nos permiten que las decisiones mayoritarias se puedan ser balanceadas, analizadas con deferencia, pero también con objetividad, y esto me parece muy positivo. No lo eliminaría para nada. Ahora, un juez, cuando enfrenta el problema del control, lo tendrá relativamente fácil cuando lo que se ha vulnerado son reglas procedimentales. Pero en materia constitucional pareciera que los temas más complejos de revisar judicialmente son aquellos que dicen relación con decisiones de fondo. Y ahí está esta típica discusión entre la potestad reglada, y normalmente lo procedimental es reglado, de la potestad discrecional, que habitualmente no es. Y claro, uno tiende a pensar de que la discrecionalidad significa ausencia de control. Y si esa discrecionalidad es la del legislador, que evidentemente no está obligado a legislar el legislador, al menos no hay materias que esté obligado a legislar, sino que él decide. ¿Cómo resolvemos este problema, que es un problema complejo, ¿no? Porque... Sí. A mí me parece que en eso el Tribunal Constitucional tiene que tener el self-restraint, el autocontrol y deferencia. Únicamente ante las acciones u omisiones más claras, evidentes y definitivas de los otros poderes debe actuar él. Es decir, que el árbitro debe dejar jugar el partido, salvo cuando hay una infracción clara y nítida, y ahí tiene que estar.
pero, diríamos, no pretendiendo, aún en estos casos, suplantar al legislador. Me parece que tiene que llamar la atención, prender una alarma para que sean los otros poderes los que resuelvan los casos, ¿no? En esto me parece muy interesante la experiencia norteamericana del caso Brown versus Board of Education sobre integración racial en las escuelas. Los estudios que se han hecho sobre la sentencia muestran que la sentencia data en el año 54, con una gran polémica, y me parece que se daba una situación, diríamos, bastante palmaria de afectación de la dignidad de la persona humana, cuando hay discriminación por motivos raciales tan fuerte y con un impacto en la vida de las personas tan claro como son. Entonces, la Corte decide intervenir. Bien, ahora, del año 54 al año 1963, que se dicta la Ley de Derechos Civiles, la eficacia del fallo estaba en torno al 5% de las escuelas integradas. Recién fue desde 1963 donde los poderes políticos toman y adoptan para sí los criterios adoptados en el sede judicial, donde la integración racial tiene efectividad. Y en 1969 el índice de integración racial en las escuelas estaba arriba del 90%. Entonces, ¿por qué? Porque el Poder Judicial no está hecho ni pensado para definir, ni menos para ejecutar políticas públicas. Eso corresponde a los procesos legislativos y a la voluntad política. Entonces, cuando intenta poner en marcha políticas públicas, fracasa. Le pasó a la Corte Constitucional colombiana también con el tema de los desplazados y otra cosa. Sí, en cambio, es muy útil, diríamos, llamando la atención, haciendo que se ponga, encendiendo alarma, para abrir el juego a los otros poderes que son los que efectivamente lo tienen que hacer. Por lo tanto, esta prudencia, este autocontrol, esta deferencia y esta autolimitación es muy importante en la cultura constitucional que tengan los jueces del Tribunal Constitucional. Vale la pena tener un Tribunal Constitucional, pero no un Tribunal Constitucional mesiánico que piense que él puede resolver todos los problemas. El árbitro no es jugador. Y si es jugador, aunque quiera mejorar el partido, lo empeora. Porque se va de su rol. Perdón por los ejemplos futbolísticos, pero son los que pongo a veces a mis alumnos y les entienden bien la dinámica. A mí me parecen fantásticos los ejemplos futbolísticos porque me encanta el fútbol, así que no hay problema. Muy bien. Alfonso, y para ir ya cerrando y entrando en materia respecto a una temática que a mí me parece que es clave dentro de una constitución, tú la mencionabas a propósito de los conceptos, o el rico concepto de constitución, el tema de los derechos. Probablemente si hay un ámbito en donde todo confluye, constitucionalmente hablando, al final son los derechos, porque es con lo que de alguna manera se van a relacionar los jueces a la hora de hacer ese control material o de fondo, a la hora de controlar la discrecionalidad, y por otro lado, ese es como pareciera el gran límite que va a tener a su discrecionalidad el poder político, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de eso porque también dentro de la discusión constitucional en Chile hay una tendencia de parte de muchos actores políticos y también colegas nuestros del ámbito del derecho a enriquecer el listado de derechos y libertades yendo un poco más allá de los derechos consagrados actualmente, que incluyen algunos pocos derechos sociales, son alrededor de 4 derechos sociales los que existen en la Constitución actual. ¿Cómo ves tú esa temática en el ámbito de una Constitución? ¿Qué es lo que tú crees que la prudencia, desde el punto de vista jurídico, la prudencia juris exige, ¿no? Entonces, a ver, pienso que sobre todo si hay algún tratamiento o una recepción de los tratados internacionales, como los tratados internacionales receptan estos derechos, yo creo que, diríamos, a la ampliación de esos 4 a un número más importante, tiene con solamente darle rango constitucional o una referencia constitucional a los tratados internacionales, esos derechos ya están. Pero me parece que, diría, claramente tenemos que ser, a los operadores jurídicos, etcétera, tenemos que distinguir entre derechos civiles y políticos, simplemente requiere una abstención del Estado, de
diríamos, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, ¿no? Los DESCA tienen una problemática distinta, en donde la discrecionalidad de los poderes políticos es mayor que en los otros, es decir, porque requieren prestaciones positivas. Entonces, a mí me parece que hay que cuidar de no convertir la Constitución en lo que un constitucionalista argentino llamaba catálogo de ilusiones. Es decir, que uno pensar que porque incluimos un derecho, eso ya está solucionado el problema. Me parece que en los textos constitucionales incluso hablan de, diríamos, de la no regresividad, es decir, la imposibilidad de empeorar las circunstancias, pero con una diferencia en los poderes constitucionales muy grande, diciendo hasta el máximo de los recursos disponibles. A mí me parece en ese sentido una cosa muy interesante que tuve, que fue una reunión de constitucionalistas españoles y argentinos para estudiar el tema de los DESCA. Nos hicieron unos cuestionarios de cómo era el régimen de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en cada uno de nuestros países y en España. Resulta que en América Latina el tratamiento desde el punto de vista jurídico normativo o constitucional era mucho más generoso que en España. Pero los derechos económicos, sociales y culturales eran mucho más efectivos en España que acá. Porque, diríamos, ojalá fuese tan fácil decir, en Chile no hay más analfabetos. Chau. Uno lo pone en la Constitución, no por eso o deja de haber ese problema, o no hay más personas que carezcan de coberturas médicas. ¿No? Entonces, no hay que pedirle a la Constitución lo que la Constitución no puede dar. Entonces, me parece que la referencia literal que tienen, o el reconocimiento literal que tienen los derechos económicos, sociales y culturales en los convenios es muy buena. Se ponen, se reconocen, se fijan como criterios de política social hasta el máximo de los recursos disponibles, en principio con la imposibilidad de la regresión, y de para atrás porque queremos ir, y que diríamos, son directivas a los poderes políticos que los jueces deben controlar con una deferencia, es lo que los primeros intérpretes tienen que hacer. Y en todo caso, si hay una omisión muy fuerte, una iniquidad muy fuerte, ahí podría establecerse que los jueces puedan intervenir para encender esa alarma, pero sin reemplazar a los demás. Le voy a dar un ejemplo, me parece que de prudencia que se ha dado en la Constitución argentina. La Constitución argentina dice que las jubilaciones son móviles, así que se tiene que adaptar a la inflación o al deterioro del valor de la moneda. Bien, el Poder Legislativo no había actualizado las jubilaciones. Y entonces se presenta alguien en una acción individual y dice, acá hay una omisión del Congreso argentino porque no está actualizando la jubilación. La Corte Suprema dice, antes de dictar el fallo, en el caso Badaro, dice, le hago saber al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que hay una omisión que está violando el derecho de esta persona. Le doy un plazo de 120 días, etcétera, para que dicte y actualice la jubilación. Si no, se lo voy a hacer yo. Cuando se incumple ese plazo, la Corte dicta el fallo Badaro 2 y manda una actualización X de la jubilación para el caso. Frente a eso, el Congreso ahora actualiza y da una actualización menor que el fallo Badaro 2, porque hace los cálculos y dice, ¿hasta qué puede ser? Entonces, cuando se presenta a otra persona que pide que se le aplique a él el criterio Badaro 2, cuando ya el Congreso había dictado y actualizado esto, la Corte dice, no, yo actualicé el Badaro 2 porque había una omisión de los otros poderes. Subsanada la omisión, no me corresponde a mí reemplazar el criterio con el cual deben ser actualizados. Me parece este juego institucional de diálogo entre los poderes, donde por un lado hay una defensa de los derechos, donde se dice con claridad que hay una omisión que afecta el derecho, pero por otra parte se dice, no me corresponde a mí, se le corresponde a los otros poderes, hay una autolimitación. Y después cuando no se cumple hay una efectividad, un efectivo aumento, pero después la palabra final se le da al Congreso. Me parece que hay un buen equilibrio
de los principios que hay que tener en cuenta en este ejercicio de la prudencia a la hora de defender los derechos. Sabiendo eso, que la responsabilidad de los DESCA fundamentalmente recae sobre los poderes políticos y que no se le puede pedir más allá de los recursos disponibles. Muy bien, Alfonso. Hemos hablado casi una hora, ¿eh? Yo creo que no se ha notado. Espero que los que vean este video también digan lo mismo. Para mí pasó muy rápido. Sí, sí, sí. Pasó rapidísimo. No sé para el público. Bueno, eso es lo que espero que también sea la misma opinión, ¿no? Exactamente. Alfonso, bueno, antes que todo, agradecerte nuevamente tu buena voluntad, tu simpatía, tus conocimientos. La verdad es que ha sido muy enriquecedor la conversación contigo. Yo creo que también quienes vean este video, espero que aprendan mucho y que tomen en consideración tanto la opinión pública como las personas que puedan trabajar en la convención, muchas de las cosas que han salido en esta conversación. Y también te quería comprometer porque en nuestro proyecto constitucional POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, probablemente vamos a seguir tomando contacto con todos nuestros entrevistados para ir conversando y dialogando de los temas que van a ir saliendo en estos entre 9 meses y 12 meses que va a tomar el hacer una nueva constitución para Chile. Así que nuevamente te doy las gracias y te dejo los últimos minutos para que tú te despidas, ¿no? Bueno, encantadísimo de poder acompañar con los mejores ojos y con todo el afecto este proceso constitucional tan interesante y este desafío tan arduo que tienen como país ustedes, ¿no? Son los primeros que intentan una reforma, con una nueva constitución en esta tercera década, ¿no? Entonces, para mí es un enorme, muy, muy grato poder acompañarlos intelectualmente y también afectivamente. Me unen hacia Chile unos sentimientos hacia los Chile y hacia los chilenos muy, muy intensos, ¿no? Y si tuviese que sintetizar el aporte que le quisiera dar después de todas las conversaciones, una síntesis, un mensaje, esa tener capacidad de generar acuerdos políticos y acuerdos técnicos jurídicos para tener un buen producto final. Entonces, por lo tanto, los políticos y los juristas, particularmente los constitucionalistas, tienen un rol muy importante, ¿no? Ese doble nivel de acuerdos y de gestación de diálogos es fundamental para poder llegar a buen puerto. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.